Hola, soy Raúl Roa, estilista. Hoy quiero compartir con ustedes un corte bob asimétrico. Y lo primero que vamos a hacer es seccionar toda la parte superior y la vamos a prolongar en forma de punta hasta la parte posterior superior. Esta punta puede ir más abajo o más arriba. Todo depende del nacimiento del área de la nuca. Si este nacimiento está más arriba, pues dejaremos la punta más arriba. Si tiene un nacimiento bajo, o sea, la nuca es mucho más baja, la punta puede ir un poco más abajo. Ahora haremos centro en el vértice de la punta y vamos a trazar una línea totalmente recta en sentido vertical. Seccionaremos una partición con una línea diagonal izquierda, como observamos en la imagen. Esta sección la hago en especial con mi modelo porque tiene mucho cabello y me va a permitir trabajar de una forma más correcta. Continuamos seccionando mi primera mecha a cortar y voy a seccionarla de forma vertical. Realizo una ligera inclinación como muestra la imagen y corto de forma recta. Para este primer corte es muy importante que verifiques tu postura corporal y la forma como estás manejando tu mano, porque tienes que inclinar, pero también tienes que mantenerla recta para mantener el ángulo recto de corte. Secciono otra mecha paralela a mi mecha guía que he cortado previamente y la llevo al mismo punto de corte y cortamos. Continuamos seccionando mechas a cortar de esta sección y las llevamos al mismo punto de corte hasta terminar de cortar toda la sección. Bueno, ya tenemos nuestra primera sección cortada, que también me va a servir de estructura para seguir con el corte. Continuamos, vamos a seccionar una mecha paralela y en forma diagonal a la estructura que hemos creado y me va a servir como mecha guía. Peinamos y vamos a buscar el trazo en diagonal que me ha dejado la estructura y continúo cortando de forma recta. Esta mecha debe ser delgada para que yo pueda seguir mi mecha guía y poder realizar el trazo de forma correcta. Continúo seccionando mechas a cortar. Acordémonos que entre más delgada muchísimo mejor, porque no voy a perder mi mecha guía y voy a realizar el corte perfectamente. Otra ventaja que tiene seccionar las mechas delgadas es que tú no tienes que dejarla un poquito más larga que la mecha anterior que cortaste. Lo que pasa es que por la curvatura del cráneo, de una forma natural, el cabello va a caer y se va a encocar hacia adentro. Por eso es el secreto de tomar las secciones delgadas. Hay personas que las toman muy gruesas y hacen un corte en 5 minutos. Perfecto, es su estilo, magnífico. Pero un corte ajustado requiere seccionar mechas delgadas para que el resultado sea totalmente hermoso y ajustado de forma natural. Bueno, acá he perdido completamente la postura corporal, pero es en pro de obviamente una buena consecución, de que vean cómo es el trazo y cómo es la técnica. Pero yo debo estar totalmente parado en la parte posterior de mi cliente a mi modelo, pero obviamente no lo puedo hacer porque si no, pues vería mi espalda. Y si pongo de perfil la modelo, pues no se vería la inclinación en diagonal, sino se vería de pronto un trazo recto. La idea es hacerme entender de qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Entonces, cuando tú tomas la postura correcta, el corte se hace supremamente fácil y te aseguro que te va a quedar mucho mejor que a mí. A medida que avanzamos en el corte, las líneas de seccionamiento diagonal se van a ir convirtiendo en verticales. Esto se debe a la curvatura del cráneo. O sea que nuestra última mecha a cortar en la parte posterior se va a seccionar de forma vertical y justamente detrás de la oreja. Llegando al lateral, vamos a continuar seccionando mechas a cortar de forma vertical y las llevamos al mismo punto de corte y continuamos cortando de forma recta en sentido diagonal. Seguimos trabajando de la misma forma. Es muy importante ir
y seccionar mi mecha a cortar de forma vertical y voy a trasladar la mecha a cortar en la parte posterior, pero también mi cuerpo tiene que hacer ese movimiento. Voy, secciono la mecha, pero también regreso, mi cuerpo va a regresar a la parte posterior a realizar el corte. Como ya les expliqué, no lo estoy haciendo para que podamos ver cómo es la forma correcta del corte, pero la posición de mi cuerpo debe estar siempre en la parte posterior. Bueno, ya podemos ver la forma correcta de mi cuerpo, siempre debe estar en la parte posterior, y continuamos trabajando de forma diagonal. Acá es muy importante obligarme a que mi cuerpo vaya al lado opuesto, es decir, si estoy trabajando en el lado izquierdo, cuando voy a cortar debo posicionarme en el lado derecho. Eso va a permitir que guardemos el largo en los laterales. Bueno, tampoco tan extremo como estoy mostrando, porque la idea es que ustedes vean el trazo, pero sí un poquito más hacia el lado opuesto de donde estoy cortando. Acá podemos apreciar lo que les comentaba, cómo cuidamos el largo en el lateral frontal. Bueno, vamos a continuar con el otro lado. Voy a retomar mi mecha guía central, la cual me va a servir para realizar el corte en el lado opuesto. Bueno, ahora voy a seccionar una mecha paralela a la mecha que previamente seccioné, la cual la voy a llevar y la proyecto y busco dónde está el ángulo y corto de forma recta. Secciono otra mecha a cortar paralela pero ligeramente en diagonal y la llevo al mismo punto y corto. En esta partición vamos a desarrollar todo el seccionamiento de las mechas a cortar en sentido vertical, siguiendo la curvatura del cráneo y llevándolas a cortar al mismo punto, guiándonos con nuestra mecha guía que vamos a transportar del lado opuesto que ya cortamos previamente. Seguimos seccionando mechas de forma vertical, ligeramente en diagonal, para seguir la curvatura del cráneo, y vamos a llevarlas a cortar en el mismo punto con la misma inclinación, como podemos apreciar en la gráfica y en el video. Claro, la inclinación va a ser opuesta a la primera sección, ¿no? Si en la primera sección la inclinamos a la derecha, en esta sección vamos a inclinar mi mecha de corte hacia la izquierda para que nos empiece a dar la diagonal. Como vemos, estamos haciendo un corte asimétrico, por eso cortamos el lado izquierdo de una forma y el lado derecho lo estamos cortando de otra forma, pero nos estamos guiando por la inclinación de nuestra mecha guía para que el corte tenga un balance. Entonces, si estoy haciendo un corte simétrico, pues lo ideal es que yo haga lo que yo llamo el efecto espejo. Lo que hago en el lado izquierdo exactamente lo voy a hacer en el lado derecho. Acá estoy haciendo una propuesta diferente porque estamos trabajando o proponiendo un corte asimétrico. Es muy importante siempre mantener el balance también en el grosor de la mecha que estamos seccionando a cortar, sin importar que estamos cambiando el ángulo, porque venimos trabajando en la parte izquierda en diagonales y aquí estoy trabajando verticales ligeramente diagonal para dar un movimiento diferente, pero manteniendo obviamente el balance del corte. Bueno, un corte simétrico es un corte que está en su misma disposición, los largos están en la misma forma y también la textura. Puedo cambiar esa simetría con color, puedo cambiar la forma, seguirá siendo simétrica, pero el color podría ser asimétrico. La asimetría es lo contrario de la simetría. Pero es muy importante que el cabello no se vea disparejo. La asimetría no es que quede disparejo, va a quedar una forma más larga que la otra, pero siempre va a haber un balance, una conexión entre el largo y el corto.
Cuando hay una desconexión es porque el corte está a la mitad o nos quedó mal hecho. En resumen, el corte estéticamente a la vista se debe ver muy bien. En los laterales seguimos trabajando en forma vertical, desplazando la mecha a cortar a la parte posterior. Continuamos en la parte superior, donde voy a seccionar una mecha a cortar paralela a uno de los lados del triángulo resultante del seccionamiento en la parte superior. La elevación de la mecha a cortar, su ángulo será a 90 grados. Y la inclinación de la línea de corte será el resultante de un mechón de la parte posterior y el largo que queramos en la parte frontal. Elevamos el cabello, buscamos una mechita de la parte posterior, inclinamos y procedemos a cortar de forma recta. Seccionamos otra mecha paralela a la anterior y la vamos a elevar al mismo punto. No voy a desplazar mi mecha guía, sino la voy a mantener como una mecha estable. Y cortamos de la misma forma, recta. Como vemos, me desplazo a seccionar mi mecha que voy a cortar, pero inmediatamente tengo mi mecha, recupero mi posición de corte, elevo el cabello, busco mi mecha guía y corto de la misma forma. Continúo seccionando mechas de la misma forma repetidamente hasta terminar toda la sección. Como vemos, todas las mechas van a converger al mismo punto de corte. Eso me va a permitir que ese lado quede más corto y obviamente las últimas mechas van a llevar más desplazamiento al punto de corte, permitiéndome que esas mechas me queden más largas. Muy importante seguir seccionando mechas delgaditas a cortar para poder ver exactamente mi mecha guía por donde debo cortar. También, como la sección puede ser o la mecha puede ser muy larga, la puedes dividir si es necesario en dos secciones, pero no perder la inclinación, porque a veces es complicado cuando ya la mecha es muy larga, no ancha, sino larga, y su desplazamiento a la parte superior al punto de corte se vuelve un tanto engorroso. Puede pasar, pero si eso llega a pasar, lo pueden dividir en dos y hacerlo en dos pasos, pero siempre manteniendo la inclinación del corte. Desbloqueamos la estructura inferior que cortamos previamente y unificamos el corte. Lo cepillamos, ¿sí?, para la dirección para donde va a ir el largo. Es importante cuando nosotros trabajamos el cabello de medio lado, peinarlo hacia el contrario, como podemos apreciar en el video. Siempre estoy cepillando al contrario para darle un volumen natural, sección por sección. No una sección con la otra, sino cada una va a ser independiente. Eso ayuda en el efecto que quede mejor moldeado, que no quede unificado todo el corte, sino que quede como por gajitos. Entonces sí es importante no unirlo, sino vamos a cepillar cada una de las mechitas de forma independiente. Ya después de terminar ya la raíz, ahí sí ya podemos aplicar más forma a la raíz. Lo retocamos muy bien y lo ajustamos para verificar cómo nos ha quedado la estructura. Es muy importante ya después pasar al proceso de filtrado para darle textura al cabello. Cuando llamamos textura es que el cabello quede con movimiento y que se ajuste al cráneo y al rostro de una forma natural, que nos aporte movimiento al cabello. Esta técnica la explico muy bien en el video de cómo quitar volumen y peso al cabello, el cual pueden encontrar en el canal y obviamente también en Facebook. Esta es la forma correcta como debemos ajustar las estructuras. Cuando hablamos de desconexiones, porque estamos trabajando con estructuras cortas y largas que necesitamos conectar de esta forma para que el cabello se vea ajustado de una forma estética. Si no se hace, el cabello va a quedar con una simetría que no va a ser estética.